En lo más profundo del sistema penitenciario estadounidense, bajo un entorno de vigilancia constante y muros reforzados, existe una organización que impone miedo incluso entre quienes cumplen condenas por los delitos más severos. No se trata de una agrupación común, sino de una estructura criminal meticulosamente organizada que ha conseguido dominar los patios, las celdas y los pasillos de numerosas instalaciones federales. Desde el interior de estas prisiones, sus integrantes dictan órdenes, administran negocios ilícitos y ejecutan represalias sin vacilar. Combinan una doctrina de supremacía racial con operaciones de narcotráfico, extorsión y asesinato. La obediencia absoluta es la única ley interna aceptada. Quien desafía estos mandatos enfrenta un destino definitivo. Hoy, examinaremos cómo surgió esta organización, qué la llevó a consolidarse como una de las fuerzas más violentas del entorno carcelario y cómo logró tejer un poder que trasciende los muros en los que nació. Esta es la historia de la Hermandad Aria. El 20 de mayo de 1979, la Penitenciaría Federal de Atlanta presenció un crimen que dejó una marca profunda en los registros penitenciarios del país. John Marsloff, un interno que había engañado a un líder delictivo en una transacción de drogas, fue sentenciado a muerte por la Hermandad Aria. El ejecutor de esa orden fue Barry Mills, conocido como el Barón, una figura que con el tiempo sería identificada como uno de los dirigentes más implacables del grupo. En el baño del área de recreación, un espacio destinado a actividades comunes, Mills se abalanzó sobre Marsloff y lo apuñaló repetidas veces. La agresión fue tan feroz que la víctima quedó prácticamente decapitada. El lugar quedó cubierto de sangre. Bajo el cuerpo apareció un segundo cuchillo que no llegó a utilizarse, una señal inequívoca de que Marsloff nunca tuvo la oportunidad de defenderse. Aquello no fue un arrebato ni un conflicto espontáneo, fue un mensaje cuidadosamente planeado. En esta organización, la deslealtad se paga con la muerte, y cada ejecución busca reafirmar ese principio. Lo ocurrido en Atlanta no fue un caso aislado. A comienzos de los años 80, otro episodio confirmó el alcance de su violencia. En 1981, en la prisión de Marion, Illinois, Robert Chappell, figura destacada entre los DC Blacks, un grupo formado por internos afroamericanos del Distrito de Columbia, fue asesinado dentro de su propia celda. Chappell cumplía una condena perpetua por homicidio, pero su vida terminó por una vendetta interna, no por decisión judicial. Durante un periodo de recreación, cuando algunos reclusos podían moverse con menor supervisión, Thomas Silverstein y Clayton Fountain se acercaron a la celda de Chappell. Usando una cuerda fabricada por ellos mismos, llevaron a cabo un estrangulamiento planeado con precisión. Chappell tenía la costumbre de apoyar la cabeza contra los barrotes para descansar, y ese hábito facilitó que la cuerda rodeara su cuello sin resistencia. Con la muerte de Chappell, el clima de tensión en Marion se intensificó, dando paso a nuevos actos de violencia que más tarde definirían uno de los capítulos más oscuros de esa prisión. La muerte de Robert Chappell circuló por toda la prisión de Marion a una velocidad inusual. Desde el primer momento surgieron comentarios que señalaban un posible vínculo entre aquel crimen y la mafia mexicana, aliada frecuente de la Hermandad Aria y enemiga directa de Chappell. Silverstein y Fountain no ocultaron lo sucedido. Comentaban con otros reclusos que su intervención formaba parte de un ajuste de cuentas planificado. La tensión aumentó de forma inmediata. Poco después, Raymond Cadillac Smith, amigo cercano de Chappell y figura principal entre los DC Blacks, fue trasladado a la misma unidad de control. Su llegada se produjo en un ambiente cargado. Estaba decidido a vengar a su compañero y no ocultó sus amenazas contra los responsables. Lo que agravó aún más la situación fue la actitud del personal penitenciario. En lugar de separar a las partes enfrentadas, mantuvieron a Smith a poca distancia de Silverstein y Fountain.
El propio Silverstein describió posteriormente que todos sabían lo que estaba por ocurrir y que nadie intervino para evitarlo. El desenlace llegó con rapidez. Durante un desplazamiento interno, Smith fue rodeado por los asesinos de su aliado. La agresión se desarrolló con armas fabricadas dentro de la prisión. Golpes precisos, repetidos, hasta alcanzar un total de 67 puñaladas. Sus gritos no obtuvieron respuesta alguna. Tras la agresión, su cuerpo fue arrastrado frente a varias celdas, en un acto de intimidación. La cadena de violencia no terminó con Smith. En diciembre de 1982, en la Penitenciaría Federal de Lewisburg, Pensilvania, otro recluso quedó marcado por la misma lógica de represalias. Su nombre era Baumgarten. Fue atacado en un pasillo cercano al área de recreación del bloque C. La agresión se desarrolló con múltiples cuchilladas en distintas zonas del cuerpo, dejándolo casi desnudo y cubierto de sangre. El personal penitenciario lo encontró en las escaleras que conectaban con la zona recreativa. Pese a la gravedad de las heridas, fue trasladado en helicóptero a un hospital, donde confirmaron su fallecimiento. Al llegar, la investigación posterior al asesinato de Baumgarten reveló detalles que confirmaban que la agresión no había sido improvisada. Agentes del FBI localizaron rastros de sangre en una puerta plegable y en el acceso al área de recreación, señales que permitían reconstruir el camino utilizado por los agresores. Según los informes, los atacantes se desplazaron a través del sector conocido como C3, donde un interno sostuvo una barrera para permitirles pasar, reptando por debajo de ella antes de regresar al bloque A, ubicado en el tercer nivel. La presencia de varios indicios físicos llevó a los investigadores a concluir que, como mínimo, 2 reclusos participaron en la emboscada. Uno de los posibles móviles señalaba un conflicto relacionado con deudas generadas por el comercio de drogas dentro de la prisión. Baumgarten había acordado adquirir sustancias ilícitas a crédito, entregando como garantía una cantidad de cocaína valorada en aproximadamente $1,000. Una serie de redadas emprendidas por el personal penitenciario interrumpió esa cadena de suministro y provocó que el cargamento no llegara a su destino, lo que dejó a Baumgarten sin capacidad de pago. La deuda creció con rapidez, y la presión ejercida por quienes le habían extendido el crédito generó un ambiente explosivo. Sin embargo, existía otra línea de investigación que señalaba un motivo distinto. Algunos internos afirmaron que el asesinato de Raymond Cadillac Smith seguía produciendo repercusiones dentro de la prisión. Desde esa perspectiva, Baumgarten habría sido atacado por miembros de los DC Blacks como represalia por la muerte de su dirigente. Si esa versión fuera cierta, la Hermandad Aria desempeñó un papel indirecto, no por una orden concreta, sino porque la cadena de venganzas había alcanzado un punto crítico entre ambos bandos. Lo cierto es que la violencia no se limitaba a los enfrentamientos entre grupos rivales. También alcanzaba a quienes trabajaban en estas instituciones. Las condiciones de hacinamiento, la ausencia de programas de rehabilitación y el clima permanente de agresiones hacían que los funcionarios se convirtieran en blancos frecuentes. El 22 de octubre de 1983 ocurrió uno de los episodios más graves. Ese día murieron 2 trabajadores penitenciarios en la prisión de Marion, Illinois, en ataques cometidos por miembros de la Hermandad Aria. El primero fue Merle Klutz. La agresión tuvo lugar alrededor de las 10:15 de la mañana, mientras escoltaba a Thomas Silverstein de regreso a su celda tras la ducha. Silverstein iba esposado y con cadenas en los pies. Pero otro interno, Randy Gómez, logró entregarle una pica fabricada dentro de la prisión y una llave de esposas. Con esos elementos, Silverstein liberó sus manos y se abalanzó sobre Klutz, asestándole decenas de puñaladas en un ataque fulminante. Silverstein había aguardado el momento exacto. Una vez liberadas sus manos con la llave entregada por su cómplice, se lanzó sobre el oficial Merle Klutz
con una ferocidad que sorprendió incluso a quienes conocían su historial. Aproximadamente 40 puñaladas alcanzaron a la gente antes de que otros funcionarios intentaran detener la agresión. Klutz no sobrevivió, y 2 oficiales adicionales resultaron heridos mientras trataban de intervenir. Tras consumar el ataque, Silverstein no huyó, caminó hacia los guardias y se entregó sin resistencia. La jornada aún no había terminado. Pasadas las 8:30 de la noche, Clayton Fountain protagonizó un segundo asesinato. Regresaba de un área de recreación cercada cuando, aprovechando un descuido en la supervisión, se deshizo de sus restricciones, obtuvo un arma blanca, proporcionada por otro interno, y se enfrentó a los funcionarios que lo acompañaban. Entre ellos se encontraba el oficial Robert Hoffman. Al ver que uno de sus compañeros había recibido varias cuchilladas, Hoffman lo arrastró hacia un punto protegido. Luego volvió sobre sus pasos para auxiliar al segundo agente, que seguía bajo ataque. En ese retorno fue alcanzado por múltiples puñaladas. Sus lesiones resultaron incompatibles con la vida. La imagen más dolorosa se produjo minutos después, cuando su hijo, también funcionario en Marion, llegó al lugar y sostuvo a su padre mientras perdía la vida. Ante una cadena de hechos tan extremos, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo llegó este grupo a adoptar un nivel de violencia tan desbordado? Para comprenderlo, es necesario retroceder a sus primeras manifestaciones dentro del sistema penitenciario. En 1964, la prisión estatal de San Quintín atravesaba un proceso de desegregación carcelaria. Por primera vez, internos blancos y afroamericanos podían ser ubicados en las mismas instalaciones e incluso compartir celdas. Las tensiones surgieron de inmediato. En medio de aquella situación cargada de enfrentamientos, tomó forma un grupo que pronto marcaría el rumbo del supremacismo blanco en el entorno penitenciario. La Hermandad Aria. Desde sus inicios, sus miembros definieron un procedimiento basado en represalias públicas. Un antiguo integrante, que años después colaboró con las autoridades, explicó cómo actuaban durante aquellos primeros tiempos. Cuando los afroamericanos golpeaban a un interno blanco, seleccionábamos a uno de sus representantes más visibles, lo localizábamos en el patio, aunque estuviera esposado y bajo vigilancia, y lo atacábamos delante de todos. No buscábamos un enfrentamiento rápido, sino un mensaje que nadie pudiera olvidar. Aquel antiguo miembro, ya desvinculado del grupo, relató que los primeros ataques se llevaban a cabo en espacios abiertos, a plena luz del día, con la intención de que nadie dentro de la prisión pudiera ignorar el mensaje. La consigna interna consistía en seleccionar a un representante visible del grupo rival y ejecutarlo en medio del patio, frente a reclusos y funcionarios, sin importar si el objetivo tenía grilletes o iba escoltado. El propósito no buscaba únicamente eliminar a un adversario, sino fijar un precedente que nadie se atreviera a desafiar. En sus inicios, la Hermandad Aria estuvo formada por motociclistas blancos de distintas agrupaciones criminales. Entre ellos destacaba un colectivo conocido por un peculiar distintivo: dientes modificados con incrustaciones de oro, vidrio o formas geométricas que les servían como seña de identidad dentro del entorno penitenciario. Ese conjunto de individuos aportó al nuevo grupo una estructura rudimentaria y una cultura visual muy marcada. Con el tiempo, la organización adoptó elementos de simbología irlandesa y neonazi. Uno de los emblemas más reconocibles consistía en un trébol verde, utilizado como referencia a las raíces de algunos de sus primeros integrantes. Ese símbolo se combinaba con la esvástica, apropiada décadas atrás por el régimen nazi y reutilizada aquí como una declaración de supremacía racial. Los tatuajes funcionaban como una marca permanente de pertenencia. Muchos miembros llevaban las iniciales de la organización en brazos o cuello.
diseñadas con trazos góticos o rúnicos. También solía aparecer la cifra 666, utilizada para proyectar una imagen de desafío y amenaza. Además, empleaban signos rúnicos vinculados al nazismo, como los rayos asociados a las Schutzstaffel y la runa Odal, vinculada por la propaganda nazi a la noción de linaje y territorio ancestral. La admisión al grupo estaba condicionada por un proceso conocido internamente como sangre entra, sangre sale. El ingreso exigía un acto violento que funcionaba como prueba de disposición absoluta. Los aspirantes debían hacer sus huesos, expresión con la que los veteranos aludían a la necesidad de cometer un ataque, ya fuera contra un enemigo o contra un funcionario. Ese acto inicial se llevaba a cabo en zonas poco transitadas de las prisiones, lugares donde la iluminación apenas alcanzaba a romper la penumbra y donde el silencio ayudaba a ocultar lo que ocurría. Una vez cometida la acción requerida, el aspirante pasaba a formar parte de un período de observación. Durante ese tiempo debía cumplir órdenes, realizar tareas para miembros de mayor rango y mantener una conducta alineada con la organización. Solo después de superar esa etapa, recibía la confirmación de ingreso definitivo, lo que implicaba un compromiso sin posibilidad de abandono voluntario. El requisito de hacer sus huesos consistía en ejecutar un acto violento que demostrara compromiso absoluto, un ataque contra un interno rival, un homicidio dirigido o, en ocasiones, una agresión contra personal penitenciario. Ese acto marcaba apenas el inicio del proceso. Tras cumplirlo, el aspirante quedaba sometido a un período de observación estricta, durante el cual cada gesto, cada relación y cada decisión se evaluaban con minuciosidad. Quienes superaban esa etapa participaban en una ceremonia interna donde se sellaba un juramento de sangre. A partir de ese instante, el nuevo miembro quedaba unido a la organización de manera permanente, sin posibilidad de renuncia. La única salida consistía en la muerte, casi siempre violenta, y con un carácter ejemplarizante cuando se trataba de traición. El lema interno, basado en la noción de sangre entra, sangre sale, funcionaba como recordatorio del compromiso adquirido. La violencia formaba parte de su identidad y se manifestaba tanto en agresiones contra otros internos como en ataques contra quienes trabajaban en las prisiones. La expansión de este grupo coincidió con el proceso de desegregación en distintos centros penitenciarios durante los años 60. La convivencia forzada entre reclusos blancos y afroamericanos intensificó tensiones que ya estaban presentes. En medio de ese escenario, surgieron distintas agrupaciones raciales, cada una con sus propios códigos y métodos. La Hermandad Aria tomó como referencia a los Bluebird, un grupo de internos blancos que funcionaba como estructura informal anterior, y adoptó un modelo más disciplinado, orientado a imponer dominio a través de la fuerza. Su influencia no se limitaba a los muros penitenciarios. Quien recuperaba la libertad debía continuar colaborando con los líderes encarcelados, facilitando el ingreso de drogas, gestionando recursos económicos, recaudando fondos o cometiendo delitos en el exterior. El objetivo consistía en mantener una red operativa que asegurara recursos, lealtades y capacidad de acción. Para los años 90, el grupo ya controlaba actividades delictivas más allá del supremacismo inicial: tráfico de drogas, explotación sexual y asesinatos por encargo. Algunos antiguos miembros, que se convirtieron en colaboradores de la justicia, lo describieron como una estructura que priorizaba el negocio por encima de la doctrina, llegando incluso a ser criticado por extremistas blancos que consideraban que los vínculos con el narcotráfico contradecían sus planteamientos raciales. En esa década, tuvo lugar uno de los episodios más complejos de la historia penitenciaria estadounidense. El 11 de abril de 1993, durante el Domingo de Pascua, estalló un motín en el Centro Correccional del Sur de Ohio,
en la localidad de Lucasville. Cerca de 450 internos participaron en un levantamiento que se prolongó durante 11 días, convirtiéndose en uno de los motines más largos del país. La chispa inicial estuvo relacionada con un procedimiento médico obligatorio para detectar tuberculosis. Las autoridades exigieron una inyección que contenía fenol, un compuesto con base alcohólica. Para los reclusos musulmanes, esa sustancia contravenía sus preceptos religiosos, por lo que se negaron a recibirla. La tensión creció con rapidez y coincidió con quejas previas por malas condiciones de alojamiento, uso excesivo de informantes y decisiones administrativas impopulares. La negativa de los reclusos musulmanes a recibir la inyección con fenol aceleró un conflicto que llevaba tiempo gestándose. El levantamiento no surgió únicamente por un desacuerdo médico, sino por múltiples reclamos acumulados. Falta de espacio, decisiones administrativas opacas, trato percibido como injusto y una dependencia excesiva de informantes que desestabilizaba las relaciones internas. Lo más llamativo del motín de Lucasville fue la alianza que se conformó en medio del caos. Los Gangster Disciples, los musulmanes afroamericanos y la Hermandad Aria, grupos con posiciones ideológicas irreconciliables en cualquier otro contexto, acordaron una cooperación temporal. Consideraban que la administración penitenciaria representaba una amenaza común, y esa percepción los llevó a establecer un consejo improvisado donde se discutían estrategias y movimientos diarios. En las primeras horas del levantamiento, la violencia alcanzó niveles extremos. Los grupos que tomaron el pabellón L ejecutaron a 5 internos, a quienes señalaban como informantes. Las agresiones incluyeron golpes y múltiples cuchilladas, y los cuerpos fueron arrojados posteriormente al patio. A lo largo del motín, fallecieron 9 reclusos y un empleado del centro penitenciario, Robert Vallandigham. Las víctimas acusadas de colaborar con la administración sufrieron ataques especialmente crueles. Varios cuerpos presentaban múltiples puñaladas, y uno de ellos mostraba signos de asfixia tras introducir papel y plástico en la boca. El funcionario Vallandigham fue retenido como rehén y murió por estrangulación. Aunque en un inicio se creyó que una mancuerna provocó su muerte, estudios forenses posteriores concluyeron que la causa obedecía a una ligadura. Las conversaciones entre los amotinados y las autoridades se desarrollaron bajo una atmósfera de profunda desconfianza. Los internos exigían que se revisaran las condiciones de hacinamiento, que se reconsiderara el uso de informantes y que se retirara la inyección obligatoria con fenol. Durante los primeros días, las autoridades no cedieron, pero conforme avanzaban las horas, permitieron el ingreso de agua y alimentos al área ocupada. También se liberó a algunos rehenes. El levantamiento finalizó el 21 de abril, cuando el Estado se comprometió a revisar ciertas demandas. La mayoría de los participantes depuso las armas improvisadas y la fuerza del orden retomó el control del establecimiento. Tras el fin del conflicto, el sistema judicial emprendió una ofensiva. Numerosos reclusos fueron procesados, varios cabecillas recibieron condenas de muerte, y otros obtuvieron penas adicionales que prolongaron de manera significativa su permanencia tras los muros. 3 años más tarde, en julio de 1996, un incidente inesperado volvió a poner en evidencia el poder de la Hermandad Aria dentro del sistema penitenciario. John Gotti, figura principal de la familia Gambino en Nueva York y uno de los personajes más influyentes del crimen organizado estadounidense, cumplía condena en la prisión de Marion. Allí sufrió una agresión perpetrada por un interno afroamericano llamado Walter Johnson, presuntamente motivada por un comentario ofensivo de carácter racial. Gotti, herido en su orgullo y deseoso de represalias, buscó apoyo en la Hermandad Aria. Llegó a ofrecer una suma que rondaba los $400,000 con el fin de eliminar al responsable de la agresión. La oferta de John Gotti fue aceptada por los mandos de la Hermandad Aria,
pero el encargo nunca llegó a concretarse. Walter Johnson fue trasladado a otro establecimiento antes de que los sicarios internos pudieran acercarse a él. Aún así, aquel episodio dejó claro un mensaje contundente. Incluso uno de los jefes mafiosos más conocidos del país buscó la ayuda de este grupo para ejecutar una represalia dentro de una prisión de máxima seguridad. Poco después, se produjo uno de los capítulos más violentos relacionados con la organización: la masacre de la prisión federal de Lewisburg, en Pensilvania, registrada el 28 de agosto de 1997. El ataque respondía a una orden transmitida por los máximos dirigentes de la Hermandad Aria, entre ellos Tyler Bingham, Barry the Baron Mills y otros integrantes del círculo de mando. Su intención consistía en lanzar un golpe directo contra los DC Blacks, un grupo afroamericano con el que mantenían un conflicto permanente. La operación se activó a través de un mensaje clandestino atribuido a Tyler Bingham, enviado desde la prisión ADX Florence, uno de los centros penitenciarios más restrictivos del país. Según las investigaciones, el mensaje se había escrito con un método que hacía el texto casi imperceptible y contenía una instrucción breve: iniciar una ofensiva contra los internos procedentes de Washington, D.C. Tras recibir la orden, varios líderes locales de la Hermandad Aria, entre ellos Vigal Benton y Wayne Bridgewater, organizaron dos grupos de ataque. Reunieron armas improvisadas, cuchillos de fabricación artesanal, piezas metálicas afiladas y machetes ocultos dentro de las zonas comunes. Ambos equipos estaban formados por internos con un historial de agresiones graves dentro del sistema penitenciario. Cuando llegó el día señalado, los atacantes avanzaron con rapidez por los pasillos de Lewisburg. Golpearon cuando la vigilancia cambiaba de turno, aprovechando un instante de menor control. La ofensiva se prolongó durante 16 horas, un tramo de tiempo que se volvió interminable para quienes quedaron atrapados en los bloques afectados. Los gritos de los heridos se mezclaban con el eco metálico de las puertas, mientras los equipos de ataque seguían avanzando de celda en celda. Los internos afroamericanos se convirtieron en el foco de una agresión metódicamente planificada. Muchos recibieron múltiples puñaladas y algunos quedaron gravemente heridos. 2 no sobrevivieron. Para los responsables del ataque, aquella violencia cumplía una función simbólica. Mostraba su capacidad de dominio dentro del penal y reforzaba el mensaje que pretendían enviar a sus rivales. La Hermandad Aria ya no se conformaba únicamente con enfrentamientos cuerpo a cuerpo o ajustes de cuentas internos. A comienzos de los años 2000, investigaciones federales descubrieron que varios de sus miembros habían contactado a un especialista en explosivos para estudiar posibles atentados contra edificios gubernamentales en distintas zonas del país. Las conversaciones incluyeron la posibilidad de utilizar coches bomba, paquetes enviados por correo o artefactos ocultos en vehículos. Ninguno de esos planes llegó a ejecutarse, en gran parte porque un veterano integrante del grupo decidió colaborar con las autoridades y aportó información clave. Sin embargo, la sola existencia de esos contactos puso en evidencia que la organización buscaba expandirse más allá de la violencia carcelaria tradicional, explorando métodos propios de grupos con ambiciones terroristas. El proyecto para fabricar explosivos quedó expuesto cuando un integrante veterano, cansado de la dinámica interna, decidió colaborar con las autoridades. Mientras cumplía condena en la prisión federal de máxima seguridad de Colorado, fue contactado por otros miembros que buscaban asesoramiento técnico sobre distintos tipos de artefactos. Las conversaciones incluían la posibilidad de colocar bombas en vehículos, utilizar paquetes enviados por correo o preparar cargas dentro de camiones. Aquel intercambio demostraba un salto cualitativo en sus aspiraciones violentas y una voluntad de ampliar su alcance más allá de los métodos habituales dentro del entorno penitenciario.
Los planes nunca se materializaron. No está claro si fallaron por falta de recursos, por tensiones internas, por miedo a atraer una respuesta federal fulminante, o simplemente porque la información entregada por el informante permitió cortar el proyecto antes de que avanzara. Lo indiscutible es que la organización mostró disposición para pasar de los ataques con armas improvisadas a un escenario mucho más ambicioso, con implicaciones que habrían puesto en alerta a todo el país. Poco tiempo después, el país sufrió los ataques del 11 de septiembre, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la política nacional y en la percepción pública del riesgo terrorista. La población vivió semanas de temor, conmoción e incertidumbre. El clima emocional se volvió propicio para actos impulsivos, y un miembro de la Hermandad Aria lo demostró de forma trágica. En octubre de ese mismo año, motivado por prejuicios y por el deseo de represalia, atacó a un empleado de una gasolinera, un hombre de origen bangladesí. El agresor lo identificó de forma errónea como árabe y lo asesinó sin justificación alguna. El crimen no guardaba relación directa con los atentados. Reflejaba, más bien, la doctrina violenta y racista que el grupo había promovido durante décadas. A partir de 2002, el gobierno federal decidió actuar con contundencia. En octubre de ese año, se lanzó una operación nacional contra la Hermandad Aria que condujo al arresto de entre 29 y 40 de sus integrantes y colaboradores, todos ellos señalados por delitos relacionados con crimen organizado, homicidio, narcotráfico y conspiración. Los cargos se presentaron bajo la legislación conocida como RICO, una herramienta jurídica diseñada originalmente para combatir a las familias mafiosas y que posteriormente se aplicó a grupos carcelarios altamente estructurados. El operativo se ejecutó de manera simultánea en numerosos estados: California, Nueva York, Luisiana, Illinois, Pensilvania, Georgia, Colorado, Massachusetts, Florida, Washington y Nebraska. Equipos de agentes federales realizaron redadas en celdas, viviendas y distintos puntos vinculados con los acusados. Entre los detenidos figuraban figuras de la cúpula, como Barry de Baron Mills y Tyler Davis Bingham, parte de una comisión que coordinaba actividades a nivel nacional dentro del sistema penitenciario. La magnitud del caso hizo necesario un largo periodo de preparación antes de obtener sentencias definitivas, debido a la gran cantidad de testimonios, pruebas y comunicaciones cifradas que debían ser analizadas. Los procesos judiciales derivados del gran operativo federal iniciaron a comienzos de 2006 en distintos tribunales de California, principalmente en Santa Ana y Los Ángeles. Los acusados afrontaban imputaciones que iban desde homicidio y conspiración hasta tráfico de drogas y actividades ligadas al crimen organizado dentro del sistema penitenciario federal. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó pruebas que dejaban al descubierto la compleja red de comunicación utilizada por la Hermandad Aria. Entre los métodos señalados figuraban mensajes en código Morse grabados discretamente en paredes y suelos, notas cifradas enviadas a través de terceros e incluso textos escritos con orina para funcionar como tinta invisible. También se mencionó el uso de familiares como mensajeros encargados de transmitir instrucciones a distintos establecimientos penitenciarios. Los testimonios presentados por antiguos miembros, ahora colaboradores del gobierno, resultaron decisivos. Varios describieron cómo funcionaba la estructura interna, cómo se impartían órdenes de asesinato y qué métodos se utilizaban para disciplinar a quienes incumplían los mandatos del grupo. Uno de estos exintegrantes, identificado como Al Benton, relató que apuñaló a un recluso afroamericano siguiendo órdenes directas de Tyler Bingham, uno de los líderes más influyentes. El proceso judicial se volvió sumamente complejo debido a la gran cantidad de acusaciones acumuladas. Muchos de los imputados ya cumplían cadenas perpetuas, por lo que el gobierno buscaba sentencias adicionales que reflejaran la gravedad de los actos cometidos dentro de prisión. Un abogado defensor
lo expresó en pleno juicio. El volumen de cargos y la amplitud del caso no tenían precedentes en la historia reciente de los tribunales federales. La defensa intentó desacreditar a los testigos colaboradores, argumentando que sus declaraciones respondían a incentivos, como reducciones de pena o beneficios carcelarios. Según los abogados, la Fiscalía proyectaba una imagen exagerada de la Hermandad Aria, presentándola como una superestructura criminal cuando, a su juicio, su alcance real se limitaba a un porcentaje pequeño dentro de la población reclusa. Sostuvieron además que varios acusados estaban siendo señalados por asociación y no por actos concretos. A pesar de estos argumentos, múltiples acusaciones concluyeron con veredictos de culpabilidad. En marzo de 2006, Barry de Baron Mills y Tyler Bingham recibieron condenas por homicidio y otros delitos, sanciones que se sumaron a las cadenas perpetuas que ya cumplían. Ambos fueron trasladados a la prisión ADX Florence, una de las instalaciones más restrictivas de Estados Unidos. Otros procesados se declararon culpables durante las audiencias o fueron condenados a lo largo de los meses siguientes. Muchas de estas sentencias añadieron décadas a sus penas originales. La presión federal continuó con el paso del tiempo. En junio de 2019, 16 miembros y colaboradores de la Hermandad Aria fueron acusados de nuevos delitos tras una investigación prolongada que involucró escuchas, vigilancia dentro de las prisiones y operaciones encubiertas. A finales del año siguiente, más de 60 asociados adicionales fueron detenidos en un operativo conjunto que incluyó a agencias estatales y federales en California, Montana y Nevada. Aquella redada permitió decomisar importantes cantidades de drogas, armas y documentación interna de la organización. Las investigaciones federales que inicialmente se concentraban en la costa oeste terminaron extendiéndose a distintos puntos del país. Las autoridades descubrieron que los colaboradores vinculados a la Hermandad Aria operaban también en lugares tan distantes como Alabama, donde se decomisaron 36 kilogramos de metanfetamina, 2 kilogramos de heroína y más de 25 armas de fuego. A los detenidos se les imputaron delitos relacionados con crimen organizado, homicidio y tráfico de drogas. En abril de 2024, un jurado federal declaró culpable a Ronald Renegade Yandel, de 61 años, por múltiples cargos, entre ellos homicidio, con fines de crimen organizado y conspiración para distribuir metanfetamina y heroína. Otros reclusos, como Danny Troxell y Billy Sylvester, también recibieron nuevas condenas, todas ellas acumuladas sobre las cadenas perpetuas que ya cumplían. Con esto llegamos a 2025. La Hermandad Aria continúa posicionada como una de las agrupaciones supremacistas blancas más activas y peligrosas dentro del sistema penitenciario estadounidense, con un número estimado de entre 15.000 y 20.000 miembros distribuidos dentro y fuera de prisión. La presión institucional para desarticular su mando interno ha aumentado, pero persiste un obstáculo crítico: la lentitud en el traslado de varios dirigentes desde prisiones estatales de California hacia la custodia federal. Distintas fuentes señalan que procedimientos administrativos y conflictos entre agencias han prolongado esos traslados durante meses, incluso años. Algunos miembros, como Brand T. Scoops Daniel, han expresado públicamente su frustración. El condenado ha intentado emprender acciones legales para acelerar su transferencia hacia instalaciones federales más restrictivas. Los fiscales reconocen la tardanza, pero insisten en que las reubicaciones terminarán ejecutándose con el fin de reducir su capacidad de influir en el crimen organizado desde el interior de las prisiones estatales. Mientras tanto, el paso del tiempo ha cobrado factura. Diversos nombres emblemáticos del grupo ya no continúan con vida. Barry de Baron Mills, figura crucial dentro de la organización y protagonista de algunos de los episodios más violentos
presentados en este documental, fue hallado sin vida en su celda de la prisión ADX Florence el 8 de julio de 2018. Tenía 70 años y cumplía múltiples cadenas perpetuas. El informe preliminar del forense del condado de Fremont señaló una causa natural pendiente de confirmación final mediante autopsia. Sin embargo, la desaparición de sus líderes históricos no ha reducido la actividad violenta atribuida al grupo. En los últimos años, distintas prisiones de California han registrado un repunte significativo de homicidios internos, varios de ellos vinculados a miembros activos de la Hermandad Aria. Las escenas resultan familiares: armas improvisadas, ataques coordinados, estrangulamientos y funcionarios corriendo por los pasillos en un intento desesperado de contener el caos. Desde su surgimiento en los años 60 hasta la actualidad, la Hermandad Aria ha logrado construir una estructura criminal tan persistente como letal, sostenida por un código que combina supremacismo, disciplina férrea y una violencia sin límites. Pocas organizaciones carcelarias han dejado una huella tan profunda en la historia penitenciaria de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido por uno de los grupos más peligrosos dentro del sistema penitenciario estadounidense. Si valoras este tipo de investigaciones y deseas apoyar la creación de nuevos documentales, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu participación contribuye a que podamos seguir analizando las grandes organizaciones criminales que han marcado la historia.